esta mesa que vamos a ver ahora, con los retos de la biomasa eléctrica, tenemos muchos temas que están ahora de una actualidad que no esperábamos hace un año, porque tras el apagón que sufrimos en abril, habréis visto muchos de vosotros cómo se hablaba de que necesitábamos inercia, de que necesitábamos más gestionabilidad. Estos son justo algunas de las características que nos proporciona esta tecnología, la biomasa eléctrica. Como vemos y como vamos a ver en esta mesa, aparte de valorizar residuos, de resolver un problema que tenemos en nuestros vertederos, nos permite generar electricidad de una forma totalmente gestionable y 24/7 si así lo quisiéramos. Para moderar esta mesa nos acompaña la directora de proyectos de APA Renovables, Irma Villar. Compañera, adelante. Hola, buenas tardes a todos. No me oigo casi nada porque hay bastante ruido de fondo, ¿verdad? No sé. ¿Sí? ¿Nos oís, no? Vale. Bueno, pues como Javier ha comentado, esta mesa está dedicada a la biomasa y a su papel decisivo en la electricidad térmica renovable. Desde el 28 de abril estamos oyendo y hablamos mucho sobre la inercia, la potencia reactiva, servicios esenciales y firmeza, y todas estas características son parte de lo que vamos a hablar hoy, porque la biomasa las tiene, todas estas características. Nos acompañan tres grandes profesionales que representan y son complementarios entre ellos, y la idea es tener una visión actual del sector biomasa y si podemos también hablar un poquito del futuro o hacia dónde vamos encaminados. Nos acompañan hoy, en primer lugar tenemos a Fernando Schwartz, director de originación de Magnon Green Energy. Como todos sabéis, Magnon es empresa líder en España en la generación eléctrica a partir de la biomasa agrícola y forestal. Magnon pertenece al grupo ENCE y ha demostrado cómo la biomasa gestionada de forma sostenible puede convertirse en una fuente firme, renovable y profundamente conectada al territorio. En segundo lugar, tenemos la suerte de contar con el director general de ENSO, Elías Hernández. Bienvenido, Elías. ENSO Energy es una compañía especializada en proyectos avanzados de bioenergía térmica y eléctrica, y ENSO impulsa soluciones industriales que permiten sustituir combustibles fósiles y avanzar hacia procesos más eficientes, limpios y sostenibles. Bienvenido, Elías. Y también nos acompaña Belén Vázquez Quevedo, de la Secretaría General de Aversu. Y Aversu, para que no lo conozcáis, es la asociación que agrupa a las plantas de valorización energética de residuos urbanos en España. Su labor es fundamental para la economía circular, transformando residuos no reciclables en energía renovable y contribuyendo a reducir vertederos y, por supuesto, emisiones. Así que bienvenidos a los tres. Y vamos a ver qué podemos saber de qué nos vais a contar. En primer lugar, este primer bloque de preguntas va relacionado a la biomasa como sistema seguro. Quiero empezar contigo, Fernando. En alguna ocasión has dicho que la biomasa es el patito feo, con todas las comillas, de las renovables, a pesar de que convierte energía de millones de toneladas de residuos. ¿Qué puede aportar las plantas de biomasa? ¿Qué pueden aportar las plantas de biomasa eléctrica, térmica, que no aportan otras tecnologías? Y también nos gustaría saber qué servicios habría que cambiar o deberían de ser remunerados de otra forma. Sí, perfecto. Hasta me oigo yo. Bueno, yo muchas gracias por la presentación, muchísimas gracias por tenernos aquí. Encantados de venir. Como has dicho muy rápidamente, tardó 15 segundos. ENCE y Magnon, que es la filial energética, somos la empresa más grande de gestión de biomasa de la península. Gestionamos del orden de 4 millones de toneladas de restos forestales y agrícolas al año. En Magnon aproximadamente unos 2 millones de toneladas, que ya son toneladas, y hay que imaginarse 2.000 coches, ¿no?, de una tonelada todos los años, ¿no? Perdón, son algunos cuantos más coches. 2 millones. Entonces, nosotros lo que nos dedicamos, como bien decías, es a gestionar estos restos, tanto forestales como agrícolas, para generar energía eléctrica. Restos que, y contesto un poco la pregunta de la importancia que tiene la biomasa,
que de no valorizarse lo que hacen es generar problemas enormes de medio ambiente. Hemos visto los incendios que tenemos en nuestro país. El campo y el monte que no se cuida, pues lo único que hace es generar problemas y generar problemas graves. Nosotros tenemos 266 megavatios de potencia instalada y no solo trabajamos en generar energía eléctrica, que es parte del aprovechamiento de estos restos de biomasa, sino que también generamos energía térmica para procesos industriales. Ya tenemos una planta operativa, un par de plantas más en construcción y seguimos trabajando. Generamos también biometano a través de otra empresa del grupo, valorizando restos de depuradoras y restos animales para generar un gas, ¿no?, que pueda sustituir a combustibles fósiles, y estamos trabajando en la parte de captura del CO2 y en los nuevos combustibles renovables. Entonces, por contestarte ya 10 segundos más, ¿qué es lo que genera, qué es la ventaja que tiene la biomasa? Pues por un lado, en la gestión de esta gran cantidad de restos que hay. Por otro lado, es el compromiso socioeconómico y territorial que tenemos. Es decir, como bien dice APA, la biomasa eléctrica genera del orden de 24 puestos de trabajo por megavatio instalado. Es decir, una planta como tenemos nosotros en Puerto Llano, son 50 megas, son 1.200 puestos de trabajo directos e indirectos. Muy superior a cualquier tipo de tecnología renovable, muy superior. Y además lo hacemos en un medio rural, es decir, donde gran parte de nuestras primas retornan al medio, a los agricultores, a los transportistas, a la gente que trabaja en la biomasa, a empresas locales de ingeniería o de tecnólogos, etc. Entonces, el compromiso socioeconómico que nosotros tenemos es muy grande. Y luego, una cosa que has apuntado tú, que también es muy importante, es el impacto que tenemos nosotros sobre el sistema eléctrico. Es decir, nosotros proporcionamos firmeza, proporcionamos flexibilidad, proporcionamos la capacidad de tener tecnología síncrona ayudando al sistema, y eso, como tú bien decías, después del apagón, pues yo creo que cobra todavía mayor importancia. Muchas gracias. Vamos a continuar con Elías. Elías, vosotros tenéis una larga trayectoria en la descarbonización de la industria. Si nos centramos en estos procesos industriales, ¿qué valor tiene, qué aporta la biomasa en la industria frente a la electrificación o al biogás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Contestando a la pregunta, la verdad es que la biomasa, se puede decir que, y en general la bioenergía, se está convirtiendo en el gran vector de descarbonización para todos los clientes industriales termointensivos, es decir, cuyas necesidades de calor para su proceso industrial son altas. Igual que en la parte de electrointensivo, donde estamos hablando de pura generación de energía eléctrica, ahí la competitividad, llamémosle, va un poco dependiendo del perfil de consumo, en donde la fotovoltaica y la eólica juegan un rol muy importante en aquellas horas de producción y la biomasa puede complementar en aquellas horas fuera de la solar y la eólica. En el caso de los termointensivos, la bioenergía es imbatible. Es decir, estamos hablando, y para dar, como casi siempre es bueno dar cifras, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, en el mercado eléctrico español, si quisiéramos descarbonizar un proceso industrial flat termointensivo y utilizando calderas eléctricas, estamos hablando de que el precio medio del mercado eléctrico hoy en día en España, en 2025, y muy parecido en 2024, ronda los 79 euros megavatio hora precio final, es decir, mercado diario, más restricciones técnicas, servicios de ajuste, etc. ¿Eso qué quiere decir? Si a eso le sumamos los peajes, los cargos del sistema, a pura energía eléctrica, es decir, a coste variable, sin meterle ya el CAPEX inducido que supondría el coste de las calderas eléctricas, estamos hablando que el megavatio hora térmico estaría por encima de los 100 euros el megavatio hora térmico. Si vamos a hidrógeno, bueno, la comparativa ya es tremenda, ¿no? En hidrógeno estamos por encima de los 240, 250 euros el megavatio hora térmico para el industrial. Esos costes son inasumibles. A día de hoy la bioenergía es capaz de poner rangos de precios entre los 35 y los 60 euros megavatio hora térmico para el industrial, lo cual con los precios actuales de gas y con los precios actuales de CO2 es muy, muy competitivo. De tal manera que no solo viabiliza la descarbonización de los sectores industriales
tradicionales, en donde la electrificación, el hidrógeno u otras, llamémosle, u otros vectores renovables o de combustibles fósiles no llegan, ahí la bioenergía no solo aporta la descarbonización, sino que también aporta rentabilidad económica. Y por último, para decirlo, llamémosle y dejarlo, ¿no? Vivimos un momento en el cual, por así decirlo, la Unión Europea está apoyando este tipo de transición energética basado en la bioenergía a través de fondos de los Next Generation Fund, y desde luego es el momento óptimo para que la industria se descarbonice, y así lo corroboramos con el hecho de que hemos descarbonizado o estamos en proceso como ENSO ya, como compañía, de descarbonizar industrias como Solvay, la mayor industria química de España, o industrias papeleras como International Paper, o industrias del sector agroalimentario que han apostado por nosotros, como García Carrión, como Accor, la mayor azucarera de España. Bueno, al final eso da muestra de que la bioenergía sí es competitiva y por tanto es, para mí, sin lugar a duda, el vector energético por todo, por su potencial de sostenibilidad económico, que es sinónimo de futuro. Gracias. En el siguiente bloque te voy a preguntar más sobre vuestro modelo de negocio que tenéis específico para la descarbonización de la industria. Bienvenida, Belén, también. Cuéntanos desde Aeversu, donde defendéis la valorización energética de la fracción no reciclable de los residuos urbanos para enviar al vertedero. ¿Cómo encaja esa producción de energía a partir de residuos en nuestra planificación energética y qué potencial estamos desaprovechando? Fenomenal. Muchas gracias, antes de nada, por la invitación a compartir este rato. Estoy encantada de poder compartir esta charla. Y bien, sí que voy a hablar un poco de una línea de gestión de residuos un poco diferente, ¿no? Hablamos de residuos municipales urbanos, de todo lo que generamos nosotros en nuestras casas y qué podemos hacer con ello, ¿no? Pues hay una fracción que es inevitable que vayamos a aprovechar desde el punto de vista energético, y eso es lo que hacen las instalaciones de valorización energética a través de la incineración. Pero quiero dejar claro que no toda la incineración es valorización energética. Es decir, cuando la incineración es excelente y cumple con unos parámetros exigentes en cuanto a una fórmula matemática y cumple con unas metodologías específicas registradas en los BREF y en las mejores técnicas disponibles, podemos hablar de valorización energética con recuperación de energía a través de la incineración. Esto para dejarlo un poco, empezando a dejar un poco las cosas claras. Generamos electricidad, efectivamente, generamos electricidad, como habéis dicho por aquí. El 50% de la energía que nosotros generamos es energía renovable. Eso viene por la parte de biomasa que contiene los residuos, y ahí nos asimilamos al flujo de energía que contribuye al sistema con esta parte de generación síncrona que quita el miedo a lo que ocurrió, ¿no? O sea, parece que ahora tenemos un poco de miedo a las eólicas, a las solares, porque generan asíncronamente energía, y esta, pues de alguna manera, pues aporta estabilidad al sistema y potencia reactiva y da previsibilidad y gestiona al modelo, ¿no? Entonces, en este punto sí que es lo que aporta. Y por otro lado también, las instalaciones siempre nos quejamos que están lejos de los centros urbanos, pero en comparación con otras pues realmente están cerca. Las plantas de residuos que valorizan están cerca de las ciudades, entonces también ayuda a la gestión al tener cerca un punto de consumo. Entonces, bueno, pues eso también es un punto a favor. Y por supuesto también pues ayuda a la descarbonización, ¿no? Realmente la única solución ahora mismo que se ve en Europa y en España para acabar con los vertederos, que realmente es el gran problema que tenemos a nivel de gestión de residuos, es la valorización energética a través de la incineración. Es la única solución experimentada, suficiente para acabar con los vertederos. Entonces, contribuye a la descarbonización, ya que contribuyen en un 256% menos que las plantas de valorización energética de residuos. Y luego también la parte de lo que estamos dejando de aprovechar, ¿no? O sea, realmente nosotros en España valorizamos el 11% de los residuos. Este 11% significa 2,5 millones de toneladas. Esto significa 1,8 megavatios hora de producción anual, y esto es el equivalente a 500.000 de hogares. 500.000 de hogares que podrían tener electricidad por quemar los residuos que no sabemos reciclar. Entonces, esto es la realidad ahora mismo, y si cumpliéramos con los objetivos europeos,
tendríamos que estar mandando a vertederos solamente el 10% de los residuos y nosotros mandamos la mitad en España, una burrada. Entonces, si cumpliéramos con esos objetivos de reducir el vertedero, tendríamos que estar valorizando en España el 25% de los residuos y eso significaría duplicar la capacidad que tenemos. Es decir, en España, para tener un modelo de gestión de residuos que no esté basado en vertedero y que aprovechemos la parte energética, tendríamos que duplicar las instalaciones o la capacidad que tenemos actualmente. Entonces, con esa regla de 3, si actualmente tenemos 500.000 de viviendas que consumen esa energía, podríamos llegar a tener 1 millón. Hay que tener en cuenta que esta solución no es una solución para generar electricidad, sino que es una solución para gestionar un problema, que son los residuos urbanos de nuestras casas, y aparte tenemos este extra de generación de electricidad. De las plantas... ¿Ya? ¿Puedo? No, sí. Sí. Es que, bueno, quiero quedarme, ya que estamos metidos todos en las plantas de valorización, ¿nos podrías poner algún ejemplo de las plantas que están asociadas a Eversur que tengan o que puedas destacar en cuanto a mejores prácticas o haya lecciones aprendidas, porque al final es un camino grande que queda por recorrer? Sí. Pues mira, en España tenemos 12 instalaciones, las 12 instalaciones están más por el norte y están en Cataluña, la Cornisa Cantábrica, Madrid tenemos, Melilla y Palma de Mallorca. Y en esta me paro porque esta instalación es Tirme y Tirme tiene una condición de insularidad muy marcada, es decir, cuando estás en una isla estás bastante fastidiado en cuanto al terreno, no tienes tanto espacio como en otras ciudades en las que puedes ir ampliando. Entonces las islas, la condición de insularidad es muy exigente en cuanto a gestión. ¿Qué ocurre en Tirme? Que llevan desde hace muchos años con un modelo de valorización energética, aparte de la parte material, que por supuesto para cumplir con la jerarquía tenemos que cumplirlo, pero aprovechando la parte energética. Entonces, tienen residuo cero desde hace muchos años, no tienen vertedero, tienen solamente un vertedero de cola para poder tener las cenizas de las plantas de valorización y eso es lo único que tienen. Realmente aprovechan la electricidad para los hogares, tienen un 7% de lo que se consume en la isla es proveniente de Tirme, hasta hace poco era la mayor fuente de energía renovable de la isla, ya pues con el tema de la eólica y demás pues ha aumentado mucho, pero hasta hace poco seguía siendo el punto de generación de renovable más amplio. Y por otro lado pues también recuperan el calor para los lodos de depuradora, secan los lodos de depuradora, que también es un problema grande, y los valorizan energéticamente. La parte de escorias minerales se utiliza en ecoárido, la parte de escorias metálicas también se recuperan, porque al final si tú tienes una sartén que acaba en la planta de valorización vas a sacar una sartén deformada, pero esa sartén se va a poder recuperar materialmente. Entonces se recupera la materia metálica, se recupera la materia inerte, se recupera en la parte de electricidad y realmente es un modelo que ha ayudado muchísimo a bajar la huella de carbono de la isla. Y bueno, pues ha contribuido mucho a la descarbonización al no tener vertederos y eso les deja espacio útil para poderlo hacer, porque estamos muy mal acostumbrados a tener espacio para poner vertederos y esconder la basura debajo de la alfombra, ¿no? Que es un poco, bueno, aunque hoy en día ya también se están aprovechando mucho los vertederos, desgasificando, intentando recuperar, pero es lo que hemos venido haciendo durante este tiempo. Entonces, Palma de Mallorca es un ejemplo muy visual de este tema. Y luego también Tersa, por ejemplo, es que tampoco me quiero alargar demasiado, pero por el tema del district heating hay una parte en la que aprovechamos para generar electricidad, pero hay un vapor de más baja temperatura que se aprovecha para dar calor en los hogares. Es decir, no solo les das electricidad, sino que les das calefacción y agua caliente a través de bomba frío-calor, district heating. Entonces, en Tersa, que está en Sant Adrià de Besòs, tienen este sistema muy optimizado, con un rendimiento de la instalación brutal, porque realmente todo esto en la fórmula matemática que os decía hay que cumplir para poderte considerar valorización, está muy atornillada esa fórmula. Entonces, con este aprovechamiento del calor en los hogares, pues tiene también esa buena práctica de experiencia de poder tener la calefacción de tu casa que viene de los residuos. Entonces, tenemos que ser conscientes como sociedad que no podemos desaprovechar esa parte, ¿no? Y que es una tecnología fiable, contrastada y experimentada en Europa como para poderla implementar aquí también. Entonces, de buenas prácticas te podría comentar esas y otras muchas más, pero... Muchas gracias. Bueno, tenemos que seguir con los siguientes ponentes porque me interesa mucho también la visión, en este caso de Fernando. Has hablado antes de la importancia del triple impacto de la gestión de residuos, de la parte de desarrollo económico y de empleo en el territorio y también de la generación eléctrica firme. ¿Tenéis alguna planta en concreto que nos puedas compartir que cumpla estos requisitos
y que hayáis aprendido de ella de tal manera que luego de alguna manera se puedan hacer replicabilidad, ¿no? Sí, yo ahondando también un poco lo que decía Belén y Elías, tenemos un recurso en España que es valiosísimo, que es la biomasa, el resto forestal, el resto agrícola, el residuo sólido, que yo no sé si somos el patito feo, pero desde luego hemos sido de los más desconocidos, ¿no? Y había otras renovables mucho más en boga, ¿no? Y tenemos un recurso que es el que más empleo genera, el que más cuida el medio ambiente, el que más estabilidad proporciona al sistema, un recurso que ahora mismo puede empezar también a descarbonizar la industria, y yo creo que es un recurso que tenemos que empezar a valorar muchísimo más, no solo como sociedad, sino también desde instancias públicas, ¿no? Me preguntabas por una planta, por poner un ejemplo, pues Portollano. Portollano es una planta de 50 megavatios que pusimos en marcha en el 2020 con una inversión de 130 millones de euros y que la instalamos en una zona de transición justa. La instalamos en una antigua cogeneración o gasificación de carbón que adquirimos. Quitamos la gasificación de carbón y colocamos nuestra planta de biomasa y hoy hemos sido capaces de mantener gran parte de los empleos, generar empleos nuevos, valorizar lo que hay en la zona para dinamizar un poco pues toda esta zona, toda esta área, ¿no? de Portollano, de Ciudad Real. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Portollano? Pues además de generar energía eléctrica, estamos comenzando proyectos de captura de CO2 para analizar la posibilidad de hacer combustibles renovables. Tenemos al lado una refinería de una de las mayores refinerías de España, o una de las refinerías de España. Hay industria que podría estar utilizando también CO2 capturado o incluso metanol si vemos que el mercado evoluciona lo suficiente para poder empezar a producirlo. Se está desarrollando todo el paquete de hidrógeno de Portollano y de Ciudad Real. El famoso H2Med de Enagás va a pasar precisamente por Portollano y es una de las vías que Enagás ha dicho que es uno de los ramales prioritarios para ellos, con lo cual yo creo que esa planta tiene un potencial para seguir añadiendo al tejido industrial de Portollano enorme. Sí, mucha sinergia, ¿no? Hay muchísima sinergia entre la biomasa. A ver, si es que mira, yo y lo hablaba antes con Elías, hace 8 años, 6 años, empezaba a ir fuera de España a hablar de temas de combustibles renovables y cuando te presentaban todo lo que había y yo decía, pero a ver, ¿dónde está la biomasa para esto? Porque la gente habla alegremente del CO2, pero no te das cuenta que debajo del CO2 sale de algún sitio y el biogénico sale de biomasa. Entonces, el potencial de tener ya una planta con todo el entramado que es complicadísimo de gestión forestal o de gestión agrícola, de mantener a centenares de agricultores suministrándote camiones y camiones de biomasa de restos, ¿no? agrícolas al día, no es nada fácil y eso es algo que hay que saber hacer muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que Portollano, pero estamos desarrollando en otros sitios, estamos desarrollando nuestra planta de Mérida, estamos desarrollándolo en nuestro complejo térmico de Huelva, estamos empezando a desarrollar como grupo también en la celulosa de Navia y Pontevedra, es decir, estamos trabajando en prepararnos para el siguiente aprovechamiento que nosotros entendemos de la biomasa, que ha sido energía eléctrica, térmica y ahora posiblemente combustibles renovables, ¿no? Sí, una mirada ya hacia el futuro, ¿no? Mirando hacia el futuro, es probablemente un futuro a más largo plazo de lo que quisiéramos algunos, pero es un futuro que lo vemos con muchísima ilusión, ¿no? Y me preguntabas antes al final que qué lecciones, pues yo creo que probablemente el hacer las cosas bien, ¿no? Nosotros tenemos un concepto que utilizamos mucho que es la licencia social para operar, es decir, es no solo la licencia administrativa, no solo la licencia medioambiental que tenemos que tener, sino la licencia de la sociedad, ¿no? Muy cuidadosos con el medio ambiente, muy cuidadosos con el impacto socioeconómico, cuidadosos con la gente, con no contaminar, con no tener un impacto visual desfavorable. Y nosotros trabajamos muy de cerca con las comunidades porque es que si no se te echan encima, ¿no? Y con razón. Entonces, yo creo para mí una de las lecciones más importantes que tenemos es hacer las cosas bien y cuidar nuestra licencia social en la gente. Muchas gracias.
Ahora vuelvo con Elías. Antes has comentado, Elías, que Europa está empujando la parte de la descarbonización de la industria. Has hablado de números, como todos los CEOs sabes mucho de números y en concreto quería que nos contaras esa división que tenéis dentro de ENSO, de servicios energéticos para la industria, en la que asumís la parte de inversión y la parte de operación vendiendo al cliente el calor y la electricidad. ¿Nos puedes contar un poquito? Sí. A ver, una de las cosas que nos dimos cuenta hace ya algunos años es que precisamente para promover la descarbonización en los sectores industriales era que los industriales necesitaban enfocar todos sus esfuerzos y recursos, tanto humanos como económicos, en su core business. Es decir, dedícate a hacer aquello que sabes y dedica tus recursos a tu core business. Y externaliza todo lo que tiene que ver al final con la parte energética. Y enlazando con la primera parte de la presentación, en donde la bioenergía entendemos que es un vector energético que sí que aporta todo lo que necesita el industrial a corto, medio y largo plazo, establecimos un modelo en donde nosotros hacemos esa parte de empresa de servicios energéticos, en donde básicamente nosotros desarrollamos el proyecto de descarbonización, hacemos toda la parte de permitting, hacemos la inversión, hacemos la construcción y luego hacemos la operación y mantenimiento, de tal manera que para el cliente no supone ningún tipo de inversión adicional, es simplemente conectarse, es un plug and play, de tal manera que si antes se abastecía a través de fuentes, en este caso de combustibles no renovables, combustibles fósiles como el gas natural o como el carbón, en ese momento nosotros desconectamos toda esa parte y le proveemos el calor útil, ya sea en fase vapor, en fase térmica, a través de un aceite térmico o de unos gases de combustión, para que alimente su proceso industrial, y también en la parte de energía eléctrica, procedente de, en este caso, a través de cogeneraciones de biomasa. Y con eso consigue ese doble objetivo, que es, por un lado, centra todos sus esfuerzos, como digo, inversores y humanos, en lo que es su actividad principal, y por otro lado consigue una optimización desde el punto de vista tanto medioambiental como, en este caso, fundamentalmente económica. Y eso, como os decía, para también dar unos últimos datos, por ejemplo, una empresa como García Carrión, en su fábrica de Huelva, que es probablemente la mayor fábrica de zumos de España y que exporta, bueno, a todos prácticamente a decenas de países. Estamos hablando que en el año 2024 y lo que llamamos de 2025, gracias a la bioenergía, sustituyendo el gas natural, ha tenido un ahorro en su factura energética de más de 1,8 millones de euros. Eso es lo que realmente hace competitiva a la industria, ya no solo a través de la descarbonización, sino a través de un recurso que le permite ir un paso más allá, ser más competitivo e invertir y dedicar esos recursos económicos en crecer en su ámbito, ¿no? Sí, sin duda. La cuenta de resultados sale mejor, ¿no? Por supuesto. Bueno, muchas gracias a todos. Nos hemos quedado sin tiempo. No sé si queréis añadir alguna frase más. Yo he recogido 4 ideas. La biomasa es una tecnología estratégica para la seguridad del sistema. ¿No? Ah, perdón. Ah, vale, es que creía que era y media. Ah, pues tengo un montón de preguntas. Espera. Pues yo digo, ay, que vamos justos. Estamos corriendo, más rápido no podemos hablar. Bueno, pues mira, vamos a continuar, que tengo otro bloque de preguntas. En cuanto a la parte de innovación y futuro, y también la parte de futuro sostenible, ¿vale? En el caso de Elías, por ejemplo, hay muchas opciones abiertas, combustibles sintéticos, hidrógeno verde, captura de CO2, pero en realidad, ¿cuáles son las opciones que nuestra tecnología, la biomasa, aunque lo has medio contestado también, desde el punto de vista tecnológico y económico, son más viables a corto, a medio y a largo plazo? Bueno, a nivel de tecnología y a corto plazo, desde luego, es la generación de energía eléctrica y la cogeneración de energía, en este caso eléctrica y térmica, ¿no? En donde realmente la bioenergía es la tecnología renovable más competitiva, incluso en comparación con combustibles fósiles.
Ahora, si nos vamos al medio largo plazo, y un poco ligando lo que ha comentado Fernando, para mí es muy claro que toda la parte de los biocombustibles y la parte de los e-fuels es el camino. Es decir, aquí, desde luego, todo lo que tiene que ver con combustibles sintéticos, el metano sintético, el e-metanol, el biometanol, el e-SAF o el bio-SAF, desde luego es el camino que tenemos que seguir. Y así lo demuestra el hecho de que, por ejemplo, en nuestras instalaciones de Soria, con nuestro socio Carburos Metálicos, tenemos la primera planta en España y segunda en Europa de producción de CO2 biogénico. En este caso se va para el sector alimentario, es decir, muchos de los que tomáis pues Coca-Cola o tomáis algún otro tipo de bebida refrescante, bueno, pues al final ese CO2, ya parte de ese CO2 viene de un CO2 biogénico, no viene de un combustible fósil. Con lo cual, eso ya da idea un poco de la transformación hasta dónde llega, ¿no? Pero desde luego, el tema de los bio y e-combustibles es el futuro, ¿no? Y ahí es donde tenemos que poner el foco y en donde España puede jugar un papel muy importante. Como decía de nuevo Fernando, la parte del hidrógeno, del e-hidrógeno, de la parte de la electrólisis, ahí España tiene mucho que hacer, tiene una capacidad tremenda que, unida al potencial que tenemos de captura de CO2 biogénico, nos convierte desde luego en una potencial industria que, si sabemos aprovechar, nos pondrá como líderes en esa tecnología. Muchas gracias. Me gusta que tengas una planta en Soria, porque soy de Soria. A ver si nos invitáis un día a verla. Por supuesto, por supuesto. Gracias. Belén, vamos a hablar de la parte más de gestión ambiental, más de economía circular. ¿Consideras que debe existir alguna salida energética a esos residuos o que todo residuo es reciclable? No, pues en ese punto, claro, realmente el reciclaje de los residuos depende de varias cosas, ¿no? Depende de la parte tecnológica, depende de la sociedad, que ahí también me viene muy a la cabeza y al punto lo que ha dicho Fernando de la licencia social, ¿no? Tenemos que estar muy de acuerdo con la sociedad. No vale de nada que un producto sea reciclable si realmente como ciudadanos no lo ponemos en su contenedor y no recibe el proceso que le permite ser reciclado, ¿no? Entonces, aun cuando todos los residuos van a su proceso y los ingenieros hemos diseñado plantas maravillosas para que tengan una eficiencia en algunos casos muy alta y en otros menos alta, pero aun cuando llegan a una instalación de residuos, hay instalaciones que tienen muy buenos rendimientos y tienen una pequeña fracción de rechazo, y hay otras instalaciones, como pueden ser las TMBs o como pueden ser otras instalaciones, que realmente tienen mucha fracción de rechazo, es decir, que no somos capaces de aprovecharlo. Entonces, bueno, este es un punto. Y otra reflexión de si todo es reciclable o no es ver qué pasa en Europa, ¿no? En Europa, ¿qué está pasando? ¿La gente es capaz de reciclar? O sea, nosotros reciclamos un 35%, que es muy poco, y vamos a datos peores, porque la materia orgánica nos va a generar un gran problema porque no somos capaces de ponerla en su contenedor. Y Europa nos va a decir que lo que no ponemos en su contenedor de materia orgánica no nos va a computar para su reciclado, como sí estamos haciendo ahora. Entonces, la situación va a ir a peor. Miramos a Europa y decimos, a ver, ¿quién es el que más recicla en Europa? Y vamos a copiarle. Yo doy clases también en la universidad y lo de copiar siempre ha sido una opción, ¿no? Copiar, pegar y si mejoras, pues fenomenal, ¿no? Entonces, bueno, bien. Vamos a copiar y mejorar y adaptar. Pues en Alemania, que es el país que más recicla, están reciclando un 67% de los residuos municipales y valorizan aproximadamente un 33%. Un 67%. Estos alemanes, que realmente cumplen, que realmente son muy serios, que son socialmente diferentes a nosotros, ¿no? Pues si ellos están en un 67%, nosotros, en fin, a ver qué somos capaces de conseguirlo. Entonces, realmente no podemos aprovechar materialmente todo lo que deberíamos de los residuos. Vamos a trabajar de ello a tope, con todo, al reciclaje material, recogida selectiva, todos a separar el textil, todos a separar la materia orgánica. No tenemos mucho tiempo, pero preguntaría aquí en este auditorio cuánta gente separa la materia orgánica o el textil, o los medicamentos, o... Levantar la mano, a ver, por curiosidad. Bueno, ¿cuánta gente separa textil? Bueno, pues maravilloso, porque realmente todavía, la obligación ha sido muy reciente de tener que recoger el textil. Entonces, bueno, realmente estamos en una clase avanzada. ¿Materia orgánica? ¿Materia orgánica? Bien,
Bueno, muy bien. Pues realmente no somos un reflejo de lo que ocurre en España, porque esto no conseguimos trasladarlo a las cifras de España, ¿no? Entonces, bueno, Alemania recicla mucho. Vemos que en Europa quien más recicla materialmente, luego también aprovecha energéticamente, es un binomio que va junto, son dos piezas del puzzle necesarias para acabar con el vertedero. Entonces, realmente tú recicla todo lo que puedes reciclar, todas las fracciones. Vamos a poner más contenedores, los que obliga la ley, más no, los que obligan las directivas europeas, lo que obliga la ley de residuos del 22. Y luego tenemos que aprovechar la energía. Todos somos materia y energía y no nos queda otro camino para cumplir con la jerarquía de residuos, para cumplir realmente con las leyes y recumplir con los principios de medio ambiente, ¿no? Y de economía circular. Primero en materia y luego energía. Pero no podemos olvidarnos de la energía. Entonces, hace falta tener esta pieza de valorización energética en un plan maduro de gestión de residuos de un territorio, porque si no, no tenemos un sistema maduro de gestión de residuos. Ahora mismo también se está estudiando mucho lo de hacen falta plantas en España, se adelantaba que hay que duplicar la capacidad. ¿Y dónde las pones? ¿Dónde las pones? Los ciudadanos no quieren hablar de plantas de residuos y realmente esa licencia social que hablaba Fernando, pues tendría que, bueno, estamos trabajando en ello, trabajar con el ciudadano y no en contra del ciudadano, y hacer entender, una vez que a los ciudadanos se les invita a las instalaciones, ven de qué se trata, si tú puedes tener beneficios de electricidad en tu casa, de agua, de calor, a través de tus residuos, tenemos que ser capaces de entenderlo. En países como en Dinamarca hay una instalación en Copenhague que se llama Copenhill, que es una planta de esquí. La gente de 17 años, 18, bueno, y de 40 y de 60, pero la gente con 15 años puede subir una planta de valorización energética de residuos a través de la incineración, esquiar, hacer un trekking y montarse unas discotecas que se montan ahí, espectaculares, en lo alto de la instalación, en un paraje espectacular. Tengo que decir que he estado ahí. ¿Has estado? Sí. Yo no he estado, tengo unas ganas de ir ahí. Esquiado. ¿Has esquiado ahí? Sorprende, ¿eh? Ver cómo en mitad de la ciudad han hecho esa increíble estructura, ¿no? Al final. Eso es. Y es todo césped en realidad. Es todo césped y realmente, bueno, pues con plástico también, la estructura tiene plástico reciclado para poder deslizarte cuando no nieva. Y realmente es una reflexión muy interesante de esa unión de la ciudadanía, de lo que necesita el ciudadano para vivir. Allí necesitan montañas porque no hay montañas, entonces, bueno, de alguna manera da una visión muy amplia de lo que es la ciudad. Y está en una zona muy bella, con un lago, con unos barcos. No está escondida. En España escondemos las instalaciones y eso nos genera muchos problemas a la hora de aprovechar la energía, a la hora de aprovechar el district heating, a la hora de aprovechar el calor, porque lo vemos de fuera, no queremos verlo. Hemos desacoplado nuestra vivencia con la existencia de los residuos y nos damos cuenta, gracias a ir y copiar lo que hacen otras ciudades, que puedes tenerlo cerca y te aporta. En Francia hay una instalación de residuos en el Sena, que no la ves. No se ve, son 5 plantas hacia abajo y es espectacular. En Viena hay otra instalación que es de colorines, como de Willy Wonka, como un mundo fantasioso, y es realmente una instalación de energía. Entonces, no podemos prescindir de ellas, tenemos que tenerlas en nuestra ecuación para tener un sistema maduro de gestión de residuos municipales y eso es así. Y hay que tomar decisiones políticas y regulatorias para poder apoyarlo. Muchas gracias. Fernando, para terminar, es que hemos hablado de muchas cosas, tengo miles de preguntas más y no sé si quieres que hablemos de qué cambios regulatorios crees que son necesarios impulsar o qué compensaciones económicas podría haber entre sectores. Es que hay tantos temas que podemos abordar. Tenemos 2 minutos, 3 minutos, lo que tú consideres. Cambios regulatorios, yo creo que, para empezar, creo que lo decía ahora Belén, nosotros tenemos un PENIEC en el que se establecía una ruta para la biomasa que falta por cumplir. Faltan bastantes megavatios por subastar para que podamos seguir trabajando en generar energía eléctrica para el sistema, ¿no? De otros pagos que decías tú, pues probablemente una cosa que llevamos tiempo escuchando pero que no acaba de materializarse son los pagos por capacidad. La firmeza ahora mismo no se está pagando. Hemos visto lo que pasó en abril. Hemos visto algunos borradores, pero no se ha formalizado en nada más, ¿no? Y nosotros, con lo cual, sí que reclamamos
que reclamamos el que la normativa y la legislación en torno a la biomasa pues vaya mejorando y que nos permita pues seguir no solo metiendo energía en el sistema, sino, como decía Elías, pues permitiendo a la industria descarbonizarse. Nosotros tenemos ahora mismo operativo una planta para una cervecera, hacemos parecido a lo que hacéis vosotros en Enso. Somos competencia y, sin embargo, amigos. Nosotros en combustibles renovables ya estamos produciendo combustibles renovables. Tenemos una planta de generación de biometano, que es exactamente lo mismo que el gas natural. Producimos biometano, valorizamos residuos y lo inyectamos, lo vendemos. Ahora vamos a seguir trabajando en la parte de metanol, SAF, etcétera, captura de CO2. También necesitamos que haya normativa. Al final todas estas tecnologías no son baratas y nos necesitamos que la administración nos ayude y que la administración siga apoyando la energía renovable mejor que hay, a mi juicio, aunque soy parte. Sin duda, todos lo creemos, que es la biomasa y la gestión de valorización de residuos. Y hace falta que sigamos apoyándola, porque cada vez, si no, vamos a tener más complicado poder seguir operando y añadiendo todo lo que aportamos al sistema. Pues con esto nos quedamos, que tiene que haber necesitamos un reconocimiento regulatorio, una planificación coherente, tenemos unos objetivos PNIEC todos encima de la mesa, que deberíamos entender esa hoja de ruta que tenemos que alcanzar. No sé si me oís, yo me oigo rara. Bueno, muchas gracias. Quiero daros las gracias a Fernando, a Elías y a Belén por acompañarnos. Tenemos todavía mucho camino por andar y entre todos lo vamos a conseguir. Así que vamos a darles un aplauso a nuestros ponentes. Muchas gracias.